Hola a todos. ¿Hace un poco de física? Continuamos con la parte cinemática, centrándonos esta vez en la composición de movimientos. Para ello tenemos que tener en cuenta dos principios. El principio de superposición, que nos dice que si un cuerpo está sometido a la vez a varios movimientos, el movimiento resultante se obtiene sumando vectorialmente sus magnitudes cinemáticas. Es decir, la velocidad total será la suma vectorial de las velocidades de cada uno de los movimientos. Y el llamado principio de independencia, que nos dice que si un cuerpo está dotado de dos movimientos simultáneos, su cambio de posición es independiente de que los dos movimientos actúen a la vez o sucesivamente. Esto va a ser muy útil para calcular los distintos ejercicios que vamos a tener. Y vamos a empezar a estudiar los distintos ejercicios utilizando ejemplos. Supongamos que tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes en la misma dirección. Y veamos un ejemplo, un ejercicio. Dale al pausa y lee detenidamente el enunciado. Lo primero es hacer un esquemita de lo que está pasando. El apartado A es un único movimiento, no es composición de movimientos, simplemente me piden la posición a la que se encuentra el chico, en este caso tú, cuando ha pasado un determinado tiempo. Como el movimiento es uniforme, aplicamos espacio igual a velocidad por tiempo. La velocidad es la de la cinta, el tiempo me lo han dado, se sustituye y se obtiene. Como me han dicho la distancia con respecto a la oficina de facturación y empezaste a 3 metros, pues simplemente hay que sumar esos 3 metros. En el apartado B ya sí que tenemos una composición de movimientos, porque tú te estás moviendo con una determinada velocidad sobre la cinta, en el mismo sentido que la cinta. Por lo tanto, el espacio total recorrido será lo que te avanza la cinta más lo que avanzas tú. Si tú hubieras ido en sentido contrario, lo que avanzas tú lo pondríamos restado. Lo que avanza la cinta son 7 metros, apartado anterior. Lo que avanzas tú, pues velocidad por tiempo. Tu velocidad por el tiempo. Se sustituye y se obtiene el total avanzado. Si tenemos en cuenta los 3 metros de separación con la oficina de facturación, tenemos lo que nos piden. Supongamos ahora dos movimientos rectilíneos perpendiculares. El ejemplo clásico es cruzar un río que posee una corriente. Dale al pausa y lee el enunciado. Como siempre, un esquemita de la situación que tenemos. La velocidad de la barca horizontal y la corriente tiene una velocidad perpendicular, en este caso vertical. El tiempo que tarda en cruzar el río, pues lo calculamos a partir del eje en el que más datos tenemos. Y en este caso es el eje X, porque tenemos la velocidad y la distancia, 50 metros. Por lo tanto, velocidad por tiempo. En el eje X, la velocidad que importa, que está en el eje X, es la velocidad de la barca. Pues sustituimos, despejamos y tenemos el tiempo total empleado para cruzar el río. En el apartado B me pregunta la deriva. Ahí donde os he señalado es donde quería haber llegado con la barca, pero como consecuencia de la corriente me desplaza río abajo una determinada distancia. Esa distancia es lo que se llama la deriva. Como es en el eje Y, lo voy a calcular a través del eje Y. Velocidad por tiempo. Como la barca no se rompe en dos trozos, lo que tarda en avanzar en el eje X es lo mismo que lo que tarda en avanzar en el eje Y. Por lo tanto,
utilizamos el mismo tiempo de antes y tenemos lo que se deriva, 80 metros. Apartado C, la velocidad total de la barca. Bueno, este movimiento se compone de dos movimientos, un horizontal y uno vertical, los dos con una determinada velocidad. Por lo tanto, la composición de esas dos velocidades me da la velocidad total, que si os dais cuenta, se ha formado ahí un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa, la velocidad que me piden, la podemos calcular por Pitágoras. Velocidad de la barca al cuadrado más velocidad de la corriente al cuadrado y raíz. Por último me piden la distancia total recorrida por la barca. Lo podemos calcular de dos formas. Primero, pues horizontalmente ha hecho 50 metros, verticalmente ha hecho 80 metros. ¿Cuánto ha recorrido? Pues esa hipotenusa. Bueno, pues si os dais cuenta, nuevamente un triángulo rectángulo del cual me piden la hipotenusa. Teorema de Pitágoras, con esas dos distancias como catetos. Y la segunda forma, pues tenemos la velocidad total que llevó la barca y el tiempo total que empleó en hacer ese recorrido. Como el movimiento es uniforme, pues con esos datos calculados en apartados anteriores, aplicamos espacio igual a velocidad por tiempo y sacamos esa distancia, que como veis nos va a dar 94 metros como en la primera forma. Supongamos ahora dos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados en la misma dirección. Un ejemplo muy clásico es subir en un ascensor o en un globo y dejar caer algo. Ahí tenéis el enunciado. Le damos a la pausa y leemos. Un esquema de la situación que tenemos. Es muy útil para tener una idea del ejercicio. Bueno, en este caso, si nosotros consideramos que la velocidad de caída es positiva, porque cada vez va aumentando, se está acelerando el cuerpo que cae, esa aceleración por lo tanto será más 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que si yo la tomo así como positivo, la caída, todo lo que sea subir es negativo. Por lo tanto, esa velocidad inicial que lleva el globo la vamos a considerar por tanto negativa y la vamos a poner el signo menos. Por lo tanto, ahora, aplicando la fórmula de espacio recorrido en los movimientos acelerados, si sustituimos, la única incógnita que tenemos es el tiempo. Ecuación de segundo grado con todos sus términos que nos tenemos que reorganizar para poderla resolver. Al resolverla me quedará una de las soluciones negativa. No tiene sentido lógico un tiempo negativo, por lo tanto lo tacharé. Supongamos que tenemos ahora un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado perpendiculares. Un caso de estos va a ser el lanzamiento horizontal o también llamado lanzamiento de proyectil. Ejercicio, dale a pausa y continuamos. Esquema. Pues el recorrido que hace el cuerpo es este, como media parábola. Este movimiento se compone de dos. Un movimiento en el eje horizontal, que va a ser uniforme, y movimiento en el eje vertical, que es una caída. Y si es una caída, es un movimiento acelerado. ¿Cuánto tarda en caer la moto? Pues nos vamos al eje que más datos tengamos, que en este caso es el eje Y. Y como es movimiento acelerado, aplicamos la fórmula del movimiento acelerado, del espacio en el movimiento acelerado. Ojo, la velocidad en el eje Y inicial es 0,
el cuerpo no estaba cayendo, no se le empuja hacia abajo, se le deja caer, lo que pasa es que iba con una velocidad horizontal. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje Y es 0. Sustituimos valores, despejamos y calculamos el tiempo. En el apartado B lo que me preguntan es el alcance máximo, es decir, la distancia total en el eje X a la que llega ese cuerpo. Vale, pues entonces es el eje X. Y hemos dicho que es un movimiento rectilíneo en el eje X. Pues aplicamos el movimiento uniforme. Espacio igual a velocidad por tiempo. XM, X máxima. Velocidad X, la velocidad inicial que tenía, los 28 metros por segundo. Y el tiempo que ha tardado en caer, porque la moto, no se rompe en dos pedazos. Todo el tiempo que tarda en caer es el mismo tiempo que tarda en avanzar en el eje X. Por lo tanto, lo usamos, el que hemos calculado en el apartado A, lo usamos en el B. En el apartado C me preguntan la velocidad en el momento que sea del recorrido, en un determinado momento. Bueno, pues en ese determinado momento, ese cuerpo posee dos velocidades. La horizontal, que es uniforme, y la vertical de caída, que no es uniforme, no es constante, varía con el tiempo. Por lo tanto, la velocidad total será composición de esas dos velocidades. Se trata de calcular esas dos velocidades y componer. La velocidad en el eje X es constante, la inicial que tenía antes, la horizontal. La velocidad en el eje Y la calculamos a partir de la fórmula del movimiento acelerado. Velocidad en el eje inicial en el eje Y más aceleración por tiempo. La velocidad inicial en el eje Y, como hemos dicho, es 0. Se puede quitar. Sustituimos la aceleración de la gravedad y el tiempo que me han dado, en este caso en un segundo. Ya tenemos la velocidad en el eje Y en ese instante. Para calcular la velocidad total componemos. Si nos damos cuenta, vemos ahí un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aplicamos Pitágoras. Y esa sería la velocidad total. Vamos a otro tipo de movimiento, que es combinación de un rectilíneo uniforme y un rectilíneo uniformemente acelerado, también perpendiculares. Es el llamado tiro parabólico o lanzamiento oblicuo. Pues volvemos a usar un ejercicio numérico para explicarlo. Damos al pausa y leemos detenidamente el enunciado. Hacemos un esquema de la situación. Ahí tenemos la velocidad inicial oblicua, que forma un ángulo de 40 grados con el eje X. Esa velocidad inicial, al ser oblicua, no nos sirve. No podemos trabajar con cosas inclinadas. Entonces la vamos a descomponer en una velocidad horizontal y una velocidad vertical. ¿Qué es lo que me piden en el apartado A? Las componentes de la velocidad en el instante inicial. Normalmente esto no me lo van a pedir en un ejercicio como apartado. Lo vamos a tener que utilizar. Lo vamos a tener que hacer nosotros mismos. Por cierto, en todos los libros suele aparecer las fórmulas para calcular alturas máximas y alcances máximas en estos ejercicios. Podéis usarlas. Yo no soy partidario, porque se trata de aprenderse otras nuevas fórmulas. A mí me gusta sacar el ejercicio, responder el ejercicio a partir de las fórmulas que ya conozco, del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como vosotros prefiráis, podéis usar las del libro, las de cualquier libro, o como os lo voy yo a deducir. Bueno, pues vamos a calcular la velocidad en el eje X, que igual que antes en el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, y la velocidad en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y, que es un movimiento acelerado. Es acelerado porque va a influir la gravedad. Mientras sube, la aceleración de la gravedad lo va a frenar, mientras baja, la aceleración de la gravedad lo va a acelerar.
Si os dais cuenta, lo que tenemos es un triángulo rectángulo. La velocidad x la podemos calcular a partir del teorema del coseno. Yo normalmente pongo esa misma fórmula, pero despejada la velocidad x, como velocidad inicial por el coseno del ángulo. Lo mismo podemos decir para la velocidad en el eje y. Usamos el teorema del seno. Es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, despejando velocidad inicial en el eje y, nos queda velocidad inicial por el seno. Sustituimos los valores y tenemos esas dos velocidades. Apartado B. Altura máxima. Bueno, en la altura máxima se cumple que la velocidad en el eje Y es cero y va subiendo, se está frenando, se para totalmente y comienza a bajar. Por lo tanto, en ese punto más alto la velocidad es cero, la velocidad en el eje Y. Vale, pues utilicemos eso, que la velocidad en el eje Y es cero. Aplicamos la fórmula de la velocidad del movimiento acelerado en el eje Y. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final 0, velocidad inicial la que hemos calculado antes. Y ojo, la aceleración la ponemos negativa, porque está subiendo. Por lo tanto, va en contra de la gravedad, menos 9,8. Despejamos tiempo y tenemos el tiempo en alcanzar esa altura. Ahora nos vamos con ese tiempo a la fórmula del espacio recorrido en un movimiento acelerado, porque estamos en el eje Y, y en el eje Y, movimiento acelerado. Sustituimos los valores y tenemos la altura máxima. Por cierto, observar que ya no estoy poniendo para nada el valor de velocidad inicial de 20 metros por segundo. Una vez que lo hemos descompuesto en velocidad en el eje X y en velocidad inicial en el eje Y, me olvido ya de ese 20. Apartado C. Tiempo que tarda en caer. Bueno, pues vamos a calcularlo de dos formas. En la primera forma, si me doy cuenta, cuando cae, la altura total es 0. Vale, pues vamos a imponer eso, que la I vale 0 y calcular ese tiempo. Como es el eje Y, volvemos a utilizar las fórmulas del acelerado. Sustituimos poniendo que la altura en el eje en ese momento es 0. Si me doy cuenta, se trata de una ecuación de segundo grado, pero en la que puedo sacar factor común la t. Tengo este producto que me da 0. Eso quiere decir que si un producto me da 0, cualquiera de los dos factores es 0. Es decir, que la t vale 0. Lo cual es lógico que la t valga 0. ¿Cuándo ocurre eso? Al principio de todo, en el inicio del ejercicio, antes de golpear el balón, el balón estaba en altura 0. El paréntesis es igual a 0 también, y entonces saco la t y me sale 2,62 segundos. Vale, pues ¿cuándo vuelve a ser de altura 0? Cuando ha llegado al final del recorrido, y eso ocurre en 2 segundos y pico. La segunda forma es mucho más sencilla. Si os dais cuenta, este movimiento es simétrico. Por lo tanto, el tiempo que tarda en hacer todo el recorrido es el doble del tiempo en llegar hasta la altura máxima. Pues multiplicamos por 2 el tiempo que hemos calculado antes de la altura máxima y veo que me sale el mismo tiempo que he hecho en la primera forma, 2,62. Esta segunda forma es más fácil que la primera. ¿Por qué os he puesto la primera? Porque me va a valer para un tipo de ejercicio que os voy a explicar después. Apartado D, alcance máximo. La distancia total en el eje X, pues igual que antes se trata del eje X de un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad en el eje X por tiempo. El tiempo total en hacer todo ese eje X.
¿Velocidad en cualquier momento del recorrido? Pues igual que hemos hecho en el lanzamiento horizontal. Se compone de dos velocidades. Velocidad en el eje X, que es constante, y velocidad en el eje Y, que es de un movimiento acelerado. Por lo tanto, tendremos que componer esas dos velocidades para calcular la velocidad total. Velocidad en el eje X, constante, la que calculamos al principio. Velocidad en el eje Y hay que calcularla con la fórmula de la velocidad en el movimiento acelerado. Sustituimos valores. Ojo, aunque estamos en el momento de caída, la aceleración la sigo poniendo como negativa porque todos los cálculos los estoy haciendo con respecto al inicio del movimiento, y en el inicio del movimiento la aceleración era negativa. Resolvemos y me queda ese valor. Me sale signo menos porque está bajando el cuerpo. Y si coloqué al principio del ejercicio la velocidad en el eje y la puse como positiva, la velocidad de subida como positiva, si ahora estoy hablando de una velocidad de bajada, esa tiene que ser negativa. Bueno, pues calculamos la velocidad total, igual que antes, por Pitágoras. Pero ¿qué ocurre si este tiro parabólico lo empezamos a cierta altura? Es decir, vamos a hacer el ejercicio anterior, pero suponiendo que el futbolista está subido en una determinada plataforma, por ejemplo, a una altura de 30 metros, y golpea el balón. Pues vamos a hacer los mismos apartados de antes. Primero un esquemita. Es el mismo esquemita de antes, simplemente que ponemos una altura inicial. El apartado A, o mejor dicho, lo que tenemos que hacer siempre en los movimientos parabólicos, de tiro parabólico, descomponer la velocidad inicial. Y como son los mismos datos que antes, me salen los mismos valores de las componentes Vx y velocidad inicial en el eje Y. Apartado B era la altura máxima. En la altura máxima imponemos que la velocidad en el eje Y es 0. Entonces calculamos el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima. Repito, son los mismos datos de antes, me sigue saliendo el mismo valor. Ahora me voy a la fórmula del espacio recorrido en el eje Y en un movimiento acelerado. Pero ojo, tengo que poner ahora que empiece a una determinada altura inicial, por eso pongo el I0, posición inicial, más velocidad inicial en el eje Y por tiempo, más AT cuadrado partido por 2. Sustituimos los valores y tenemos la altura máxima. Cuyo resultado es el mismo que antes, más los 30 metros que hemos puesto de altura inicial. Apartado C, el tiempo total que tarda en llegar al suelo. Ahora sí que tenemos que hacer lo que os he explicado antes de las dos formas. Ahora obligatoriamente me tengo que ir a por esa primera forma, porque el movimiento ya no es simétrico. Por lo tanto, imponemos la condición de que en ese momento, cuando llega al suelo, la altura es 0. Pues aplicamos la fórmula del espacio en el movimiento acelerado, pero ojo, teniendo en cuenta que hay una altura inicial. Ecuación de segundo grado con todos sus términos que reorganizamos y resolvemos. Me va a volver a salir una solución negativa que físicamente no tiene ningún sentido lógico y por lo tanto voy a desechar. El alcance máximo, igual que antes, velocidad en el eje X por tiempo, ya que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Pero ojo, el nuevo tiempo que he calculado de llegar al suelo. Velocidad en cualquier punto, en este caso hemos dicho al caer,
aplicamos igual que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, composición de las dos velocidades, la del eje X y la del eje Y. La del eje X es constante y la del eje Y la tengo que calcular con la fórmula del acelerado, velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo. Volviendo a poner que la aceleración es negativa porque iniciaba el movimiento en el origen, que era una subida con la aceleración negativa. Y para componer esas dos velocidades aplicamos Pitágoras. Bueno, este vídeo me ha quedado un poquito más largo que otros para que pudiera entrar todo lo que es composición de movimientos. Hasta luego.